tal? Bienvenidos. Pues vamos a, familia, es un gusto tenerles. Vamos a comenzar nuestro tiempo de alabanza al Señor y te voy a invitar que ahí en tu casa, ahí con tu familia, vamos a orar y vamos a tomar este tiempo para bendecir el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y Él merece toda la gloria. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos tomar este tiempo para alabarte y para bendecir tu nombre. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recibe, Señor, en este día gloria, honra y adoración. Te damos a ti todo el honor por siempre y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a decirle: tú eres glorioso, sobre todo glorioso. Te coronamos, Cristo, eres Rey. Tú eres glorioso, sobre todo glorioso. Te coronamos, Cristo, eres Rey. Por siempre reinarás. Tú eres glorioso. Sí, Señor glorioso. Oh, santo, santo, soberano, tan glorioso. Rey de gloria, fuerte y grande, tan glorioso. Declaramos que eres santo, santo, soberano, tan glorioso. Rey de gloria, fuerte y grande, tan glorioso. Tú eres santo, 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 soberano, tan glorioso. Nuestro Rey, Rey de gloria, fuerte y grande, tan glorioso. Dios, santo, 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 glorioso Dios, Rey de gloria. No hay nadie como tú, Señor. Santo, 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 santo. Oh, santo, 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 soberano, tan glorioso, glorioso. Rey de gloria, fuerte y grande, tan glorioso. Santo, santo, soberano, tan glorioso. Rey de gloria, fuerte y grande, tan glorioso. Santo, 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 es nuestro Dios, glorioso Salvador, glorioso, 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 magnífico. Damos toda gloria, damos toda gloria, damos toda gloria, damos toda gloria al único que es digno, al único que es digno. Oh sí, Señor, santo, 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 santo. Hermoso, disfrutamos de tu gloria.
Nuestro corazón, Señor, anhela contemplarte a ti, mi Dios, por siempre y siempre, por siempre. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623-551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola familia, qué gusto saludarles de nuevo en esta su emisión de Hablemos Claro, que es el foro que tenemos para ustedes sobre temas de familia, de matrimonio y sobre todo del hogar. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, gracias a todos por estar conectados en esta noche. Esperamos que disfruten este tiempo, pero que sobre todo todos podamos aprender juntos de todo lo que Dios quiere hablarnos siempre, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema interesante que hemos estado platicando tú y yo. Uy, sí. ¿Verdad? Y bueno, creo que todos lo vivimos en mayor o menor medida y tenemos etapas en nuestra vida y nuestro caminar con Dios en donde pues identificamos este tipo de cuestiones. ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito el foro. Pues el tema de hoy se llama Padres Cansados, y probablemente cuando estés escuchando ese tema puedas decir yo quiero escucharlo. Y también les invitamos a que puedan poner sus comentarios y puedan compartir en sus redes sociales este tiempo, porque queremos que llegue a más familias, a más padres cansados, queremos que sea de bendición para otras personas. Entonces comenten, denle like y compartan a otras personas. Así es, y sobre todo, pues obviamente entender que la idea de esto no es en ningún momento condenar, ni mucho menos juzgar a nadie. Al contrario, queremos ser una herramienta, ¿verdad?, de apoyo, de ayuda para todo esto. Y cuando nos referimos, Clau, a padres cansados, pues no estamos hablando del género masculino, ¿verdad? Es como que en general, ¿no? Claro, algo que vive el papá y la mamá en un esquema de familia. Y yo estoy seguro que muchos piensan, sí, ya estoy hasta el cepillo de mis hijos, o ya estoy hasta el cepillo, porque hay etapas, creo que todos lo vivimos, donde los niños son pequeños y son muy demandantes de atención, ¿no? Y obviamente de estar ahí pendientes de ellos, no los podemos descuidar en ningún momento, pero no es específicamente a lo que nos referimos en este foro, ¿verdad? Hay diferentes etapas en la vida de nuestros hijos, y cada etapa tiene su demanda, cada etapa tiene su atención, y hay situaciones que llegan a fatigar el corazón, no el corazón, el cuerpo, el espíritu, muchas veces el alma de los padres, y no saben o no sabemos, porque todos estamos aprendiendo, no sabemos a veces cómo ser padres de una manera óptima, donde nuestros hijos reciban lo mejor de nosotros. Entonces, creo que esto es para todos, no importa la etapa de nuestros hijos, ¿no? Sí, y bueno, queremos empezar poniendo un principio, ¿no?, de la palabra, ¿no? Y ese principio tiene que ver con el ambiente en el que nos vamos a desarrollar en una familia. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué dice la palabra, amor, sobre lo que representa el deseo de Dios en general para nosotros como sus hijos y obviamente como quienes estamos en esta tierra representándolo a Él? Y específicamente estamos refiriéndonos a la importancia de un hogar, de una casa, de una familia que no solamente se sienta, sino que está experimentando el fruto de la bendición. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sepamos algo, familia, la bendición no es una meta, ¿verdad? A veces pensamos, no, algún día, si me porto bien, si soy X, Y y Z, entonces voy a tomar o a recibir, o Dios me va a recompensar con su bendición. Bueno, sí en cuanto a recompensa, pero no en cuanto a principio.
porque desde el inicio Dios determinó que el principio con el cual nosotros nos desarrollemos en esta tierra sea su bendición. ¿Y qué es lo que le dice literalmente a Abraham, que es el padre de la fe y por lo tanto lo que inicia todo este aspecto de inicio patriarcal de la familia? Bueno, lo que Dios dice en Génesis 12:2 es: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, primero tenemos que saber que Dios es un Dios amoroso y que es el mejor ejemplo de padre que podemos tomar, porque a lo mejor tenemos nosotros el ejemplo de nuestros padres, de lo que hemos vivido, pero el mejor ejemplo, el que nos dice que nos quiere bendecir, porque ese es el anhelo de su corazón, y creo que todos los papás tenemos ese anhelo, ¿no? Bueno, todos los que estamos en nuestro sano juicio, lo que queremos es bendecir a nuestros hijos, pues mucho más Dios, siendo nuestro Padre, nos dice: y te bendeciré. Y eso es lo que hace todos los días. Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Sí, y obviamente tenemos que verlo como no una obligación de Dios, sino un deseo, amados, un anhelo, pudiéramos verlo así, algo que está, claro, en el corazón de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es decir, desde el principio el propósito de Dios ha sido, pues, bendecirnos, pero también tenemos que estar conscientes de lo que dice este pasaje: te engrandeceré tu nombre, y dice: y serás bendición. Exacto. Entonces, el propósito de la bendición de Dios para nuestras vidas es que sí la recibamos nosotros y podamos disfrutarla, pero también tengamos la conciencia de que el deseo de Dios también es que podamos transmitir y obviamente compartir, porque Dios nunca nos da una bendición exclusiva, es decir, que solamente nos beneficia para a mí, guardarla, ¿no? Y obviamente guardarla y acumularla para cuando vengan tiempos que no estén tan bendecidos, sacarla. No, la bendición tiene ese propósito de poder recibirla, pero también de poder compartirla con los demás. Ahora, aquí tenemos la primera pregunta de este foro, que sería específicamente: ¿cuál sería el primer lugar, Clau, en donde Dios espera que nosotros como hijos e hijas de Dios seamos de bendición? Bueno, el primer lugar donde espera Dios que seamos de bendición, por supuesto que es en nuestra familia, porque podemos querer y anhelar ser de bendición en otros lados, y está bien. Finalmente, esa bendición que Dios nos ha dado es para poderla compartir al mundo entero, si tú quieres. Pero el primer lugar y el más importante, porque a fin de cuentas es donde Dios nos va a pedir cuentas, valga la redundancia, nos va a pedir cuentas de esa bendición. Porque a lo mejor recibimos, como tú dices, acumulamos esa bendición y dices: bueno, yo quiero bendecir al mundo y quiero darles, y está perfecto. Pero muchas veces nos encontramos con familias donde los hijos están descuidados, donde la familia está descuidada y a lo mejor el papá o la mamá está más pendiente de otras personas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que es el primer lugar de bendición. Y la palabra lo respalda más. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6 y en el versículo número 20, estamos hablando de un evento histórico. David trae el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, a Jerusalén, al lugar obviamente donde está el pueblo de Dios, y hubo un tremendo jolgorio, una victoria, ¿verdad? Obviamente un regocijo durante muchas generaciones. El arca no había estado en el lugar donde debería estar con los hijos de Dios por diferentes cuestiones que no tiene caso mencionar, de desobediencia del pueblo. Pero aquí regresa el arca. Y David hace un mega jolgorio, hay comida, hay gozo, hay danza, hay alegría, hay regocijo, ¿verdad? Y en medio de esa situación de victoria del pueblo, digamos, de la sociedad, de la nación, ¿no? David se acuerda, o el Espíritu Santo le recuerda que tiene que ir, y dice ese versículo literalmente, así empieza el versículo: volvió luego David para bendecir su casa. Es decir, entendió que todo ese gozo, toda esa bendición, todo ese ambiente, toda esa atmósfera tenía un lugar específico que no pudiera olvidar, donde tendría que impartirlo como hombre, en este caso de Dios, que era precisamente su casa y su familia. Y creo que eso es parte del llamado de Dios en esta generación, y de lo que el Espíritu Santo está haciendo, amor, como que volviéndonos los reflectores cada vez más. Y esta pandemia nos ha llevado a entenderlo más, ¿no? Quizás mucho de lo que hemos vivido en esta pandemia, algunos, es reconocer
que había muchos aspectos de fallas o de deficiencias o de faltas o de carencias en el ámbito familiar, en nuestras relaciones interpersonales, como que lo externo nos había distraído, ¿no? Y no nos dábamos cuenta, estábamos afanados en cumplir esto, en lograr aquello, en tener esta responsabilidad, en pagar esto, el otro, y como que este tiempo de pandemia que nos hizo parar, nos llevó a reconocer, no, verdaderamente también hay un elemento que no puedo descuidar, que es mi casa. Tú has dicho una frase, creo que también en estos foros, que en esta pandemia, bueno, a veces le decimos a Dios, llévame a donde hay más necesidad, y nos manda a nuestras casas. Y eso es bien importante de entenderlo, porque siendo sinceros, el lugar donde más trabajo cuesta aplicar este principio es en nuestra casa. Es más fácil querer, a lo mejor quedar bien, somos muy tendientes a, no sé si es esa raíz de rechazo que de pronto traemos cargando y queremos aprobación, tendemos a querer ser o aparentar más, ser de bendición para otras personas, queremos ser bondadosos, queremos ser lindos, y donde más trabajo nos cuesta, no sé si es por el exceso de confianza que existe en la casa, que decimos, bueno, ya sé que mi familia la tengo segura. Yo diría, cuidado, porque obviamente es algo que Dios nos ha encargado como un especial tesoro y no podemos menospreciarlo y no podemos dejarlo a lo último, ¿no? Sí, como que me esfuerzo menos, ¿no? Como dices tú, le echo como que menos ya ganas. estás seguro, en cuanto a todo, en cuanto a presencia, en cuanto obviamente aquí me tienen que tolerar y aguantar mis deficiencias, mis fallas, mis debilidades, mis errores, y eso empieza a recrudecer el ambiente tanto físico como emocional y espiritual de una casa. Y eso nos llevaría a otra pregunta que tenemos aquí, porque recuerden que es un foro, y esa es una pregunta para ustedes. Esa, antes de contestarla, yo les voy a pedir o les vamos a pedir que ahí en donde estén, en la red social donde estés, puedas poner con toda sinceridad, ¿ok? Aquí no se trata de los buenos, los malos y los feos, aquí se trata de poder aportar y también ser nosotros parte de lo que construye este foro que estamos realizando, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla para cada uno de nosotros, para que lo pongas ahí. ¿Qué lugar? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 40, 88, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lugar tiene... No debe de tener, estoy hablando ahorita, haciendo un análisis y siendo sinceros, ¿qué lugar tiene nuestra familia en nuestro orden de prioridades hoy? En este momento de nuestra vida, en la etapa específica donde estamos. Empiecen a comentar ahí, ¿verdad? En las diferentes redes sociales, ¿qué lugar tiene tu familia tuya de tu propiedad en este momento? Tu matrimonio, tus hijos, ¿no? A lo mejor varía un poquito, ¿verdad? Bueno, pues mi matrimonio está en cierto lugar, pero mis hijos, eso sí, están en un lugar privilegiado, o al revés, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene? ¿No? Tomando en cuenta las diferentes prioridades que tenemos o debemos de tener en la vida, es el número 1, es el número 2, es el número 3, es el número 5, ¿no? ¿Qué está por encima, qué está por debajo? ¿No? Y creo que eso nos va a ayudar un poquito a definirlo. Yo aportaría en cuanto a esta pregunta, o más bien en las respuestas que vayan a dar, o sea, porque una cosa es lo que sabemos que debe ser lo correcto, porque no, yo sé que en primer lugar está tal cosa, pero en la práctica, o sea, si vamos a apuntarlo, si vamos a poner en nuestra respuesta, es a lo mejor decimos, no, pues sí, a lo mejor mi trabajo está en primer lugar, ¿por qué? Porque le dedico más tiempo, porque le dedico más énfasis, porque tengo más mis fuerzas y mis energías ahí. Entonces, por eso es importante que antes de responder analicemos lo que es una realidad. ¿Para qué? Como dice mi esposo, no para exhibirnos, ni, al contrario, para que Dios nos ayude a ubicarnos en qué posición estamos y para que entonces podamos acomodarnos en el orden de prioridades que Dios establece. Ahora, entrando un poquito en ayuda, ¿cuáles serían, y esa es otra pregunta, pero está junto con pegado, los dos errores que normalmente son comunes en las relaciones interpersonales en cuanto a orden de prioridades? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer error, poniendo una base y un fundamento, que podemos cometer en el orden de prioridades en general? El error más común que se comete, aunque no sea consciente, es poner a nuestra familia por encima de Dios. Y muchas veces decimos que Dios está en primer lugar, pero la realidad es otra. Por eso les mencionaba hace rato y vuelvo a recalcar, nuestra práctica, nuestra manera de, que ahorita lo vamos a analizar, nos va a hacer ver si realmente Dios está por encima de nuestra familia y de todo lo demás, o tenemos a nuestra familia por encima de Dios. Fíjate que yo encontré un versículo que me sacudió mucho,
que está en Primera de Samuel 2, 29 al 30, que dice Dios: ¿por qué pues han desperdiciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? Y después menciona, ¿por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? Engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Y eso me impactó porque muchas veces ese orden no es el correcto. Sabemos, y si no lo sabemos, hoy lo vamos a aprender, que tiene que ser Dios el primer lugar en nuestra vida. Dios es sabio, mis amados. Él sabe que Él siempre va a ser fiel, Él es bueno, Él siempre va a estar ahí, aun cuando nosotros le hemos fallado, Él ha permanecido fiel. Y por eso es importante que entendamos que Él tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Que si nosotros tenemos ese fundamento, yo lo veo como una roca, como un fundamento, si estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, todo lo demás adquiere un orden correcto. Claro. ¿No? Entonces creo que es importante que podamos realmente responderlo y analizar. Y entender algo también, amor, que va junto con pegado. Si yo por descuido, por cultura, por miedo a perder a mi familia, o simple y sencillamente porque así me enseñaron desde chiquito que lo primero tiene que ser la familia, o la familia es primero, ¿no? No aplica en el ámbito específicamente de nuestra relación con Dios, porque entonces estaríamos entrando, amor, en el terreno de la idolatría. Acuérdate que el concepto de idolatría no es tener una figura, una imagen. El concepto bíblico de idolatría es todo aquello que esté por encima de Dios. Todo aquello que está por encima de Dios se considera idolatría, es decir, un Dios ajeno, un Dios falso. Y nuestra familia no es un Dios, nuestra familia tiene un aspecto de complemento, no de dependencia. No dependemos de la familia, amados, dependemos de Dios. La familia nos complementa, ¿no? Y es algo completamente diferente, y tenemos que aprender a colocarlo de forma adecuada. ¿Y cuál sería el segundo error que podemos cometer en relación a lo que representa el orden de prioridades? Bueno, el segundo error que podemos cometer es poner a nuestra familia por abajo del trabajo y de nuestros compromisos. No, por encima. El error es poner a nuestra familia por abajo. Sí, es cierto, tienes razón, discúlpame. Por abajo de nuestro trabajo y de nuestros compromisos sociales. O sea, poner por encima, si queremos verlo desde ese punto de vista, poner por encima al trabajo y a los compromisos sociales. Y este es un error también muy común. Porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor los compromisos sociales, ¿no? Que quiero decirles que esto se ve cada vez más. Es más importante la socialité ahora, ¿no? Es más importante ir a cumplir ahí con los compromisos y las cenas, todo eso. Y repito, aunque nuestra cabeza, nuestra mente, digamos, mi familia es primero, pero en la práctica muchas veces se le da más importancia a los compromisos sociales, y al trabajo es mucho más común. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas veces, por ejemplo, el papá de familia, que es el proveedor, dice, bueno, es que yo tengo que proveer para mi familia. Y yo te preguntaría, tú como varón, como hombre, ¿cómo hace un varón para decir, bueno, yo tengo que trabajar, obviamente tengo que salir por horas, pero ¿cómo hago para mantener ese equilibrio, ¿no? Tiene mucho que ver con la actitud y obviamente la visión y el entendimiento de para qué hago las cosas. El trabajo, amados, es un medio, es una herramienta que Dios nos da precisamente para sustentar nuestra familia, pero el trabajo no es la meta, ¿no? Y claro, no estoy diciendo que lo hagamos ahora sí que nada más por obligación, ¿no? Claro, lo disfrutamos ahí, crecemos, desarrollamos, ponemos por obra nuestros dones, desarrollamos nuestras capacidades y talentos, y tiene un lugar importante. El trabajo es una institución creada por Dios, pero no puede estar por encima de mi familia, porque a final de cuentas el propósito del trabajo es eso, que el bien del hombre coma y beba del fruto de su trabajo y pueda disfrutar. ¿Con quién? Pues obviamente con los suyos, con su familia. Entonces, cuando yo entro en el afán, cuando entro ya en la ansiedad, cuando entro en la preocupación, cuando entro en el miedo de no, es que no puedo de alguna manera quitarle tiempo a mi trabajo, es que no es quitarle tiempo, es darle tiempo a la familia en el orden de prioridad que debe de estar. Porque si yo digo que mi familia está por encima de mi trabajo, pero no tomo tiempo con ellos, no es una realidad. Entonces estoy diciendo algo de dientes para afuera, pero no lo estoy experimentando, ¿no? Y creo ahí es donde tenemos que estar conscientes que no podemos vivir para el trabajo, tenemos que trabajar.
Tenemos que vivir para Dios, bendecir nuestra casa y obviamente tener la bendición de un trabajo que nos permita también ser un lugar de influencia, también un lugar donde podamos ser luz y obviamente hablar de las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida, pero no quitándole el tiempo. Porque ya entramos en la esclavitud al trabajo, literalmente nos volvemos como sucedió con el pueblo hebreo, esclavos de Faraón. Y Faraón, acuérdate que es lo que dice, no anden pensando en servir a Dios, no anden pensando en estar en su familia, aquí se trata de producir, y eso es muy común, el volvernos esclavos de una actividad donde ya, no, es que tengo que pagar deudas, no, es que tengo que ser, y ya obviamente es como una visión de túnel, donde ya no pensamos en nada más que trabajo, más que obviamente producir, ganar dinero, y nos perdemos realmente el tesoro que es y debe ser nuestra familia. Y entonces pasa lo que es, pues por lo que nombramos este foro, vienen los padres cansados, ¿no? Porque a lo mejor los padres dicen, bueno, es que yo trabajo por mis hijos y entonces si no tengo cuidado me estoy volviendo esclavo del trabajo, y de tal manera que cuando llegamos al trabajo, del trabajo a la casa, ya estamos cansados, sin el ánimo de estar con los hijos, sin el ánimo de nada, ni de ayudarles con la tarea, no solamente el disfrutarlo, sino también las responsabilidades que representa ser papá y ser mamá. Entonces, muchas veces ya... ¿Y qué es lo que está pasando ahora en estas generaciones? Ahora me doy cuenta que llegan los papás cansados, tal vez llegamos y lo que hacemos es darles el iPad y el aparato porque no tenemos la fuerza ni las ganas de estar con los hijos, y eso está trayendo una separación en el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y a lo mejor no se nota mucho cuando están pequeños, pero conforme van creciendo, van entrando a la adolescencia, a la juventud, pues nos damos cuenta que eso ya ha hecho una brecha entre los padres y los hijos, ese cansancio a causa de poner por encima el trabajo, ¿no? Sí, y obviamente ahí regresamos al punto de lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál debe ser? Que esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el orden correcto, hablando específicamente de prioridades? Bueno, pues es Dios, la familia, el trabajo y el ministerio, ¿no? Déjame volver a repetirlo. Dios, la familia, el trabajo y el ministerio. Ahora, ¿a qué nos referimos con Dios? ¿Qué podríamos explicar o cómo podríamos de alguna manera aterrizar? Porque a veces la gente se confunde, ¿no? Y piensa que Dios es lo que hago, obviamente la iglesia, las reuniones. No, ¿qué sería Dios en términos de orden de prioridad? Pues nuestra relación personal con Dios, ese sería el primer lugar. ¿Qué significa eso? Mi relación con Él, mis tiempos de oración, mis tiempos de estudio de la palabra, los devocionales, lo que hago todos los días, o lo que debo de hacer todos los días en mi comunión con Dios. Comunión es esa comunicación constante, bilateral entre Dios y yo, que es muy aparte del ministerio, que es muy aparte de lo que se hace dentro de la congregación y todo eso. Son esos tiempos de intimidad que debemos tener con Dios y que muchas veces están descuidados. Muchas personas dicen, es que no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, pero a veces yo me pongo a pensar, pasamos demasiado tiempo en las redes sociales o haciendo otras cosas y realmente no le damos el tiempo principal a Dios. Y repito, hace ratito dije, si Dios no es nuestro fundamento, pues todo lo demás va a estar en desorden. Sí, y ahí entraríamos entonces en el siguiente punto, ¿no? Después de Dios, ¿qué sigue? Pues obviamente la familia. Y aún en el orden de la familia, amor, hay prioridades, ¿no? Y esto nos va a caer como patada y entiendo que nos vamos a retorcer como tlaconete con sal, pero más vale entenderlo ahora con la verdad de Dios y no después vivirlo en una situación de decepción o desilusión. Primero está el cónyuge y luego están los hijos. Vuelvo a repetir, primero está el cónyuge y después están los... ¿Por qué? Porque el cónyuge, amado, se supone... ¿Sabes que muchas de las situaciones de divorcio está por no tener este orden de prioridad? ¿Sabes que hay personas que ponen primero a su mamá ya cuando están casados que a su cónyuge? Hola. Y luego hay personas que ponen primero a sus hijos que a su cónyuge. Y no se dan cuenta que los hijos están de manera temporal. Es decir, los hijos se van a ir y es normal. Claro. Malo que se quedaran. Si se quedan, algo hicimos mal. Porque la Biblia está determinando eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, ¿con quién me voy a quedar?
con el cónyuge, y eso es la persona con la que vamos a pasar, o de que ese es nuestro anhelo, ¿no? Pasar con nuestro cónyuge. Eso espero yo. Exactamente. Que como anhelo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra ese esquema, ¿no? Descuidamos nuestra relación conyugal y entonces nos enfocamos y vaciamos en los hijos y entonces perdemos esa prioridad, desaparece muchas veces por separación o por lo que sea el cónyuge, y entonces lo que queda es, pues nada más me quedan los hijos, entonces nunca los voy a dejar ir, ¿no? Que ese es un tema específico. Yo ¿no? creo que un tema, hablando de esto, un tema que de pronto a los papás a lo mejor se les puede como que confundir, no estamos hablando de niveles de amor, que amas más a tu esposo o amas más a tus hijos. Estamos hablando de prioridades, de orden, de atención, pues de que cada quien tiene su lugar. El problema es que cuando ponemos, por ejemplo, hablamos del orden de Dios, no ponemos a nuestros hijos como ídolos, porque pueden ser los hijos unos ídolos. Y también nos podemos poner por encima de nuestro cónyuge. Estamos cometiendo un grave error. Decía mi esposo, en algún momento nuestros hijos se van a casar, se van a independizar, se van a ir, pero tienen que volar. Sabemos que es una parte importante, y si no trabajamos como matrimonios en estar cada vez más unidos, estar trabajando en nuestra relación, en crecer, en ir uniéndonos cada vez más cuando se vayan los hijos, pues entonces el matrimonio se destruye, se quedan como dos extraños. Por eso es tan importante darle el lugar a cada quien. Sí, es verdad. Y bueno, después tendremos entonces el trabajo, la escuela, que son las actividades laborales y académicas, ¿verdad? Que pues obviamente entendemos perfectamente. Y luego viene ahora sí el ministerio, que es el servicio, lo que hacemos en la iglesia. Y no estamos hablando de congregarnos, estamos hablando del servicio, ¿no? Obviamente la actividad que hacemos para servir a Dios dentro y fuera de la congregación, que ese es un tema específico. Ahora, tenemos una pregunta más. Hay otra pregunta y dice así: ¿por qué siento que no estoy viendo bendición en mi casa, con mi familia? ¿Por qué será? Normalmente, esa es la respuesta que yo le puedo dar a las personas, es lo que se conoce como el síndrome del papá o la mamá cansado. ¿Qué es esto? Que el mundo, amados, estamos en una etapa mundial donde el mundo, hablando de la cultura, del entorno, de lo que representa el lugar donde vivimos, tiene la característica hoy en día de ser tan fuerte, lo que demanda de tiempo, lo que demanda de responsabilidad, lo que absorbe, esa sería la palabra, absorbe todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas físicas, emocionales, mentales, espirituales, de tal manera que literalmente nos exprime afuera. Todas nuestras actividades, llamémosle en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, aún muchas veces en actividades buenas. No estamos hablando de actividades malas, actividades que son buenas, que valen la pena, pero nos vaciamos en ello o permitimos que nos absorbe, y cuando llegamos a casa ya llegamos como padres cansados. Y un padre cansado, amor, tiene una característica: se vuelve un padre y una madre sin propósito. Ya no está siendo de influencia, ya no está siendo obviamente de impacto, ya no está siendo de trascendencia, ya no está de alguna manera llamando la atención o impartiendo a la familia, a los hijos, a la cónyuge, a los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos habla de ello. Nos habla así en Mateo 5:26, cuando dice, respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta frase, bueno, esta frase que Dios nos muestra en la palabra, es una frase fuerte, pero es una frase que es real. Finalmente esto es algo que tenemos que entender. ¿Cuál es el pan que tenemos que consagrar a nuestros hijos? ¿Cómo qué sería el pan? Porque no estamos hablando nada más de, o sea, no está hablando refiriéndose al pan físico, ¿no? Digo que también es parte de, porque a veces hay personas que están queriendo darle de comer a todo el mundo y darles zapatos, y a lo mejor los hijos están sin zapatos en su casa, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa podría ser el pan que no se le esté impartiendo a los hijos y se le esté dando a otras personas? Hay muchas cosas que son importantísimas, amor, como el tiempo, como las palabras de afirmación, de estímulo verbal, como el amor,
como la atención, como la aceptación, obviamente todo ese tipo de cuestiones, el cuidado, los consejos, ¿verdad? A veces estamos más enfocados en dar consejos afuera y se nos olvida, no que no debamos de hacerlo, porque a veces la gente dice, bueno, entonces ya no voy a dejar de hacer esto. No, nadie está hablando de dejar de hacerlo, nadie está hablando de que te enclaustres en tu casa, estamos hablando de el balance, el equilibrio, y como dijo Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No, y ese es el reto, ¿no? Es comenzar a activar en prioridad adecuada lo que representa el lugar que tiene que tener la familia, el tiempo, y obviamente el seguir dando palabras y abrazos y amor, sí, pero sin descuidar lo que representa nuestra casa. Nuestro principal semáforo de cómo vamos en este asunto precisamente es nuestra familia y son nuestros hijos. Por eso es importante que podamos comunicarnos y que como papás estemos dispuestos a escuchar cuando nuestros hijos de pronto nos digan, es que a lo mejor tú eres más noble, más misericordioso, más lindo, le das más consejos a fulanito, a sutanito que no son de la familia que a mí como hijo. Entonces, es importante que aprendamos a escuchar a nuestros hijos, aprendamos de ellos y sobre todo aprendamos de Dios para que no descuidemos esta parte tan importante y no estemos dando el pan en otro lado y a lo mejor dejando con hambre a nuestra propia casa. O sea, entendamos, literalmente es un pan consagrado, o sea, algo que Dios dice, esto, así como te doy esta bendición para que tú seas luz y obviamente compartas mi palabra y obviamente compartas el amor así como te doy. Ahora, esta porción específicamente está etiquetada, ¿no? Y eso es algo que se maneja mucho en las cuestiones de administración, ¿verdad? Está etiquetada, no la puedes usar para otra cosa, porque si lo usas para otra cosa, entonces vas a generar un daño colateral o una consecuencia, un efecto. Y Dios dice, o sea, tengo un pan que no puedes usar para alguien más, y como ya vimos, el pan representa todo lo que mencionamos, ¿verdad? El tiempo, las palabras, el afecto, el amor, la atención, el cuidado, las actividades, ¿no? Actividades que obviamente requieren tiempo. Yo sé que muchas personas, y me pongo en primer lugar, mucho tiempo manejamos la idea de que obviamente yo no les doy tiempo de cantidad, pero sí les doy tiempo de calidad. Y creo que el reto, amados, es que podamos balancear las dos cosas, la calidad y la cantidad de tiempo, ¿no? Porque obviamente hay cosas que no se van a resolver en 5 minutos y hay veces que necesariamente la familia va a requerir la influencia de estar ahí en esos momentos clave y específicos que se requiere nuestra intervención, nuestra participación. Y cuando hablamos de orar en familia, pues obviamente estamos hablando, no tiene que ser tiempos kilométricos, ¿verdad? Que es creo algo que no habíamos mencionado, repito, que es los tiempos con Dios como familia, ¿no? Tiempos con mi cónyuge para orar juntos, porque a veces decimos, no, pues yo oro solo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de orar con mi cónyuge, obviamente orar también en un devocional en familia, obviamente reducido el tiempo, a lo mejor van a ser 5 minutos, pero ya tocamos base, amor, ya fue así como que ahora sí, ya sabemos que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia está en las manos de Dios, está protegido por Él y obviamente guardado por lo que eso representa, ¿no? Ahora, tenemos que diferenciar también, creo yo, entre lo que son los tiempos de familia y los tiempos de matrimonio, porque a veces como que las personas piensan que es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre un tiempo de familia y un tiempo de matrimonio? Bueno, el tiempo con los hijos es un tiempo que, pasamos como matrimonio con nuestros hijos y también los tiempos individuales con nuestros hijos, donde podemos tener actividades diferentes con ellos, donde podemos estar interesados en las cosas que les interesan a ellos. Pero generalmente cuando ya tenemos hijos nos enfocamos mucho a esos tiempos de familia y descuidamos los tiempos de matrimonio, donde tengamos momentos específicos, yo diría que hasta una vez a la semana las pongamos, ¿no? Pero que tengamos tiempos específicos donde podamos disfrutarnos como matrimonio, donde podamos platicar, donde podamos, no sé, recargar la pila. Muchas veces como matrimonio como que no recargamos la pila, como que estamos demasiado cansados y que decimos, no, es que nuestro tiempo de descanso es dormirnos, ¿no? Y es importante que sí procuremos que estos tiempos de matrimonio estén ahí. Acuérdense que dijimos que en algún momento nuestros hijos se van a ir y que se vayan con esas bases que les sentemos
de tiempos con ellos, de devocionales con ellos, que ellos se vayan con una base ya bien fundamentada, pero también que cuando se vayan no nos quedemos como extraños, que con nosotros como matrimonio podamos continuar disfrutando, podamos incluso después seguir bendiciendo a los nietos que vengan, etcétera, ¿no? Sí, y obviamente aquí algo que no hemos mencionado es, entonces, ¿cuánto tiempo sería adecuado pasar con cada miembro de la familia de manera particular? Y nosotros hemos establecido que parece así como que, esos son enchiladas, ahora sí que piece of cake, pero por lo menos 1 hora a la semana con cada miembro de la familia, ¿no? Y estamos hablando no de estar haciendo actividades de trabajo o responsabilidad, limpiando la casa, barriendo, sacudiendo, porque algunos pensamos que eso es una actividad lúdica, ¿verdad? Pero no lo es, ¿verdad? Eso son responsabilidades, sino disfrutando alguna actividad como, pues obviamente se sabe de disfrute, y que sea del diversión. interés de los hijos, porque muchas veces pues yo digo, bueno, pues a mí me gusta hacer eso, pero a mis hijos no. Entonces, si voy a pasar tiempo con mis hijos, por lo menos 1 hora a la semana, que se escucha poquito, decimos, ay, ¿cómo no le voy a dedicar 1 hora a la semana? Mira, hemos dado escuela para padres y de verdad les hemos dicho, por lo menos, ya así, de plano, media hora a la semana. Y se oye muy miserable el tiempo, pero les hemos preguntado, a ver, de tarea les dejamos esto, lo hicieron, y la mayoría de las personas nos dicen, no tuve tiempo o no pasé media hora con cada uno de mis hijos. Es increíble que podamos decir, porque todos lo decimos, y es verdad, yo estaría dispuesto a dar mi vida por mis hijos, y no podemos darles media hora, no podemos darles 1 hora, dedicarles el tiempo en las cosas que a ellos les interesan, en la que podamos a lo mejor también enseñarles cosas que son buenas para ellos. Y lo mismo con nuestro matrimonio. Creo que es importante estar entendiendo que tenemos que ceder. Creo que parte de ser familia y de matrimonio es ceder. Sí, y tienen que ser, amados, actividades que sean, como hemos mencionado, por ejemplo, no puede ser videojuegos, no puede ser actividades que no nos permiten interactuar, ¿no? O sea, busquemos más los elementos de, obviamente, juegos de mesa, a lo mejor salir a comer, a platicar, a tomar un café, etcétera, etcétera, porque a veces nos enfocamos nada más, nos sentamos a ver la televisión o estar en un videojuego, pero no promovemos esa cuestión de que se abra el corazón, de que se sensibilice la persona, y a veces inclusive es una actividad que nosotros elegimos, no, yo Exacto. quiero hacer esto y ahora todos vamos a hacer esto. Exacto. Y entonces le rompemos el estímulo, la motivación, el ánimo a la persona para participar, y luego nos enojamos, no, pues es que si vas a estar con esa actitud, mejor ni vengas, y muchas veces, creo que todos lo hemos experimentado, termina en show el asunto, y para eso estoy gastando tanto dinero, para que a final de cuentas, y termina peor, y dice uno, pues mejor ya no voy a pasar tiempo porque siempre terminamos peleados o en conflicto o en dificultad, pero bueno, obviamente no es ese el propósito de ello, y tenemos por eso que preguntar, a ver, ¿qué te gustaría? Claro. ¿Qué actividad te gustaría? Y a veces van a ser actividades que nosotros decimos, ay no, qué flojera, ¿no? Pero estamos pensando, o tenemos que estar pensando en edificar una relación y en conectar con los integrantes de nuestra familia para estar obviamente en ese ambiente que nos permita bendecirles, ¿no? Y obviamente eso será de mucha bendición. Ahora, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y bueno, vamos a pasar quizás a la recta final, y yo te la haría a ti, amor, porque es una muy buena pregunta que nos han hecho. Bueno, entonces ya entendí, estoy dispuesto, quiero bendecir mi casa, quiero ser de bendición, quiero darle prioridad a mi familia. ¿Cómo le hago? ¿Cuál sería una manera práctica de bendecir nuestra casa y bendecir nuestra familia? Bueno, la primera sería hablar bien de ellos, porque el bendecir no nomás se trata de que digamos Dios te bendiga, que está bien, pero es importante que hablemos bien de ellos. Nuestras palabras sobre nuestros hijos tienen muchísimo poder. Podemos marcar la vida de nuestros hijos para bien o para mal. Podemos sentarles un precedente de ser personas exitosas y personas que sean de bendición para esta tierra, o podemos ser personas que podamos con nuestras palabras maldecirlos y decirles que no sirven para nada, que son unos inútiles. Creo que tenemos que elegir el bendecirlos, el hablar bien, el decirles que son buenos hijos. Miren, si Dios habla cosas de nosotros que a veces no somos, como si fuesen,
porque Dios quiere bendecirnos, pues imagínense, nosotros también tenemos que aprender este ejemplo y hablar bien de ellos. Otra sería también desear que les vaya bien en todo. Creo que es muy importante que, o sea, sí lo deseamos, pero muchas veces no lo expresamos. Sí. Entonces es importante expresarle, ¿sabes qué? Yo quiero lo mejor para ti, quiero que te prepare. A veces los hijos no entienden también por qué les estamos dando ciertas enseñanzas, por qué les estamos disciplinando en algunas cosas, y ellos tienen que saber de nuestros labios que es para que les vaya bien en la vida, porque esa es parte de su preparación, es parte de lo que estamos formando en ellos. Sí, y aquí entraría, miren, creo que todos lo experimentamos, por lo menos yo, tengo que reconocerlo, es algo con lo que Dios ha tratado conmigo, que a veces llega un hijo, por ejemplo, ¿no? El cónyuge dice, oye, ¿cómo ves? Quiero hacer esto, ¿no? E inmediatamente vemos todo lo negativo, todo lo malo, todos los riesgos posibles. No, pero es que mira, ya te diste cuenta que puede pasar esto, puede pasar el otro. Y literalmente, como se dice, les ponchamos el globito, ¿no? Sí. Y entonces la persona dice, no, pues ya mejor no hago nada, ¿no? Porque no expresamos, no, tú tienes lo que se necesita, sí lo vas a lograr, vas a poder superar estas dificultades, esos problemas, no hombre, tú ahora sí que eres un crack o una crack, y esa seguridad y confianza que representa el expresarles que queremos que les vaya bien y que creemos que les va a ir bien, pues obviamente va a ser fundamental para la confianza básica que van a tener ellos en general en la vida, ¿no? Sobre todo si nuestros hijos piensan que como papás no creemos en ellos, ¿cómo van a pensar que los demás creen en ellos? O sea, primero tienen que saber que nosotros creemos en ellos, ¿no? Bueno, otra manera también es cumplir mis palabras y mis promesas. Qué importante es eso, porque generalmente a veces podemos hablar y decirles, no, sí, mira, si tú te portas bien o si haces eso, yo voy a hacer lo otro, y hacemos promesas que luego no cumplimos, porque a veces hacemos promesas a la ligera. Sí. O sea, como que nada más para salir del paso. Sí, exactamente. ¿Sí? Ya, para que no me esté molestando. Exacto, siempre. Para que no me moleste y no les cumplimos. Y entonces, fíjense, qué tan importante es que cumplamos nuestras promesas. Si nosotros no cumplimos promesas, inconscientemente ellos a veces piensan que Dios tampoco cumple promesas. Es verdad. Y viceversa. Si nosotros cumplimos promesas, ellos pueden también, podemos sentarles un precedente que Dios es un Dios que cumple promesas, porque es algo inconsciente, es algo que ellos adquieren con la enseñanza que nosotros les demos. Entonces, la falta de cumplimiento, amados, de nuestras palabras hacia nuestra casa, en especial hacia nuestros hijos, merma la fe que ellos pueden tener en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Aguas. También es importante orar con ellos y por ellos. Si no oramos por nuestros hijos, ¿quién ora por ellos entonces? Tenemos que estar muy conscientes de que nuestra vida tiene que ser una vida que incluya nuestra comunión con Dios, tiene que ser también una vida que incluya nuestra oración por nuestros hijos, estar intercediendo por ellos. No sabemos cuántas veces, cada vez que nosotros oramos por ellos, Dios les está guardando, está enviando ángeles para protegerles de algo. Por eso es tan importante que entendamos y el orar por ellos. Y esta parte es la más fácil, el orar por ellos, pero el orar con ellos a veces se vuelve la parte del reto, donde voy a sentarme con ellos a levantar una oración delante de Dios, donde no estoy diciendo, ay, es que mis hijos, Señor, que entiendan porque son desobedientes. No, donde ellos puedan escuchar una oración genuina a Dios y donde ellos también puedan levantar una oración genuina a Dios, donde les enseñamos que no es algo religioso, que no es un rito, que es una comunicación con nuestro Dios y que ellos también pueden recibir respuesta de Dios y recalcar cuando vengan las respuestas de Dios a la oración. Sí. Eso es importante porque ellos tienen que saber que Dios es un Dios de respuestas. Exacto, ¿no? Y por último, amados, pues el dar el ejemplo. Creo que eso es vital y fundamental en la vida espiritual. Y necesitamos obviamente el que ellos puedan ver en el primero que se aterriza una vida espiritual, el primero que se aterriza es en nosotros, ¿no? Los primeros que somos obedientes a Dios, los primeros que honramos obviamente a Dios, los primeros que servimos a Dios, los primeros que obviamente damos testimonio de Él, los primeros que obviamente es el ejemplo aterrizado en carne para ellos de qué es ser un hijo, una hija de Dios y por lo tanto vivir una vida correcta delante de Él, ¿no? Y ahí obviamente pues lo que nosotros hagamos va a ser más fuerte que lo que nosotros digamos. Como dicen por ahí,
tus hechos hablan más que tus palabras. Algo así, ¿no? Tus así. hechos no me dejan oír tus palabras o algo así, así. ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que tendremos que cerrar esto orando, amor. Así es. Orando y pidiéndole a Dios verdaderamente que nos ayude a dejar de ser padres cansados y convertirnos en padres con propósito que están edificando y bendiciendo su casa. ¿Puedes orar tú? Claro, y vamos a orar, familia y padre y madre que estás ahí. Cierra tus ojos y ora, y también hijos oren por sus papás. Señor, nos ponemos en tus manos. Reconocemos que necesitamos tu presencia, tu guianza, tu fuerza, tu impulso, Señor, tu palabra en nuestra vida para poder ser esos padres con propósito. Señor, ayúdanos a no ser padres cansados, que no nos cansemos ni física, ni emocional, ni espiritualmente, especialmente aquellas dos últimas, Señor, la emocional y la espiritual. Te pedimos que nuestras fuerzas sean renovadas, que todo nuestro ser sea vivificado, Señor, que haya un entendimiento en nuestro corazón de la importancia que tú nos has dado, Señor, de educar a nuestros hijos, pero sobre todo de llevarlos en tus caminos, que puedan conocerte, que podamos bendecirlos, que podamos, Señor, hacer de ellos hombres y mujeres, Señor, también que sean de propósito. Gracias por lo que estás haciendo en las familias hoy, en este tiempo, Señor, en esta noche que estás hablando a los corazones de cada persona que está viendo esa transmisión. Declaramos, Señor, que serán tiempos nuevos, tiempos donde sus fuerzas son renovadas a los padres y madres, Señor, donde los hijos, Señor, también son levantados por sus papás, Señor, por sus mamás, por todas aquellas palabras, Señor, y por esos tiempos devocionales. Declaramos que esos tiempos devocionales serán especiales, Señor, donde tú estarás moviéndote con poder. Gracias por lo que podemos cosechar también en nuestros hijos, Señor, más adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea, familia. Gracias, que así amor. sea, que Dios Una les bendición. bendiga, les amamos. Nos vemos pronto. Bye. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623-551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.